Hola, el día de hoy vamos a ver lo que es Flexbots. Flexbots es un sistema de elementos flexibles que nos ayuda a crear diseños responsivos. Es decir, que podremos crear páginas que se vean bien tanto en pantallas grandes como en pantallas pequeñas. Para mostrarte cómo funciona esta propiedad, dentro de mi documento HTML, yo coloqué un contenedor div con la clase FlexContainer y también coloqué varios párrafos con la clase FlexItem y también una clase independiente en cada uno de ellos. Ahora, dentro de mi hoja de estilos coloqué estas reglas para que se forme lo que vemos en el navegador. Y antes de continuar, quisiera preguntarles si prefieren que ya tenga los estilos declarados como es en este caso, o si prefieren que los vayamos haciendo paso a paso durante el video. Bien, yo aquí estoy utilizando dos selectores de tipo, uno que está afectando al contenedor y otro a los párrafos. Y para que no nos confundamos, voy a crear nuevas reglas donde voy a utilizar las clases FlexContainer y la clase FlexItem para cambiarle el estilo a los párrafos. Bien, nosotros ya conocemos la propiedad display, que nos sirve para controlar cómo se trata un elemento dentro de nuestra página. Por ejemplo, los párrafos, que son elementos de bloque, podemos hacer que se comporten como elementos de línea con esta propiedad. Y dentro de esta propiedad, también contamos con el valor flex. El valor flex hace que un elemento se convierta en un FlexContainer o contenedor flexible, así que esta propiedad se la debemos de colocar al contenedor. Ok, hacer un contenedor flexible significa que los elementos dentro de él se van a convertir en FlexItems o elementos flexibles, es decir, que se van a poder alinear o distribuir dentro de este contenedor. Eso significa que cuando trabajamos con Flexbots, necesariamente debemos de tener un contenedor con elementos dentro de él, porque son los elementos los que van a adquirir la habilidad de ser flexibles, no el contenedor. Bien, voy a guardar mi documento y aquí podemos observar varias cosas. El contenedor, que es un elemento de bloque, se sigue comportando como un elemento de bloque. Se hizo más pequeño porque recordemos que si no tenemos un alto declarado, el contenedor se va a adaptar al contenido. Ahora, si le coloco un alto al contenedor, por ejemplo de 10 em, podemos ver que los FlexItems se colocan al principio del documento y se están estirando para abarcar todo el alto del contenedor. Esto sucede porque cuando los elementos se convierten en FlexItems, se desbloquean varias propiedades que hacen que los items tengan este comportamiento. Bien, a los items les voy a colocar un alto y un ancho de 50 píxeles para que veamos mejor cómo se están posicionando los elementos. Ok, Flexbots es un modelo unidimensional. Eso quiere decir que o podemos trabajar con filas o podemos trabajar con columnas, pero no podemos trabajar con columnas y filas al mismo tiempo. Ahora, la primera propiedad que veremos es la de FlexDirection. Con esta vamos a indicar si nosotros queremos trabajar con filas o con columnas. El valor por defecto de esta propiedad es row, que significa fila, y en el navegador podemos ver que nuestros elementos se colocan en forma de fila, creándose de izquierda a derecha. Aquí también podemos colocar el valor de row reverse, que hace que los elementos se coloquen igual en forma de fila, pero de derecha a izquierda. Es por eso que ahora los elementos están invertidos y leemos 4, 3, 2, 1. Ahora, para trabajar con columnas, debemos de colocar el valor column. Y con esto, los elementos se están creando en forma de columna, es decir, de arriba hacia abajo. Y aquí también contamos con el valor column reverse, que hace que los elementos se coloquen igualmente en forma de columna, pero de abajo hacia arriba. Por eso tenemos el número 1 en la parte de abajo y el 4 en la parte de arriba. En palabras simples, esto es lo que hace la propiedad de FlexDirection, pero veamos más a fondo lo que realmente está sucediendo. Recordemos que nosotros tenemos un eje horizontal y un eje vertical. Ahora, cuando utilizamos Flexbots, uno de estos dos ejes se va a convertir en el eje principal o main axis, y el otro se va a convertir en el eje transversal o cross axis. Entonces, a lo que nos ayuda la propiedad FlexDirection
es a definir cuál de los dos ejes se va a convertir en el eje principal y por ende cuál se va a convertir en el eje transversal o eje secundario. Cuando colocamos el valor ρ, y aquí puse normal refiriéndome a que no está en reversa, estamos indicando que el eje horizontal va a ser el eje principal, es decir que este eje se va a convertir en el main axis. Por ende, el eje vertical va a ser asignado como eje secundario o cross axis. Ahora, cuando utilizamos el valor column, estamos cambiando de eje, es decir que ahora el eje principal o main axis va a ser el eje vertical, y por ende, el eje horizontal se convierte en el cross axis, es decir, el eje secundario. Bien, ahora hablemos de las direcciones. Ya sabemos que con el valor ρ, el eje horizontal es el main axis, y la dirección normal de este eje es de izquierda a derecha. Entonces, al borde donde comienza la dirección, lo vamos a llamar main start, que en este caso es el lado izquierdo. Ahora, al borde donde termina la dirección, lo vamos a llamar main end, que en este caso es el lado derecho. Ahora, si hablamos del eje vertical, la dirección normal es de arriba hacia abajo, y en este caso que el eje vertical es el cross axis, al borde donde inicia la dirección lo llamaremos cross start, y al borde donde termina la dirección lo llamaremos cross end. Ahora, cuando utilizamos el valor reverse, estamos indicando que se cambie la dirección en el main axis, es decir, que vamos a cambiar la dirección en el eje principal. Y como en este caso el eje principal es el eje horizontal, la dirección va a cambiar de derecha a izquierda. Eso quiere decir que ahora el main start es el borde derecho y el main end es el borde de la izquierda. Ok. Recordemos que la propiedad de Flex Direction únicamente cambia la dirección en el eje principal. Eso quiere decir que el cross axis no va a ser afectado. Entonces, aquí seguiríamos teniendo la dirección normal de este eje, es decir, de arriba hacia abajo. Bien, cuando utilizamos el valor column, el eje principal es el eje vertical. Entonces, en este caso el main start sería el borde de arriba y el main end el borde de abajo. Por otro lado, como con este valor el eje horizontal es el cross axis, entonces el cross start sería el borde de la izquierda y el cross end sería el borde de la derecha. Ahora, si utilizamos el valor de column reverse, lo que cambia de dirección es el main axis, es decir que con el valor column estamos cambiando la dirección del eje vertical. Entonces, aquí el main start sería la parte de abajo y el main end la parte de arriba. El eje horizontal no se ve afectado porque Flex Direction únicamente modifica el main axis. Entender esto sí es bastante importante para el tema de FlexSpots, ya que vamos a ver propiedades que nos permiten modificar el main axis y otras que nos permiten modificar el cross axis. Y esto significa que si hay una propiedad que modifique el main axis o eje principal y el eje principal es horizontal, vamos a modificar al eje horizontal. Pero si el eje principal es vertical, esta misma propiedad va a modificar el eje vertical. Así que dependiendo de cuál de los ejes sea el main axis, se puede modificar un eje diferente. Ahora, si nos referimos a las direcciones, hay algunos valores que te permiten posicionar a los elementos en el main start, el cross start y también en el main end y el cross end. Es por eso que es mejor que comprendas bien esto que te acabo de mostrar antes de continuar con el video. Bien, voy a volver a colocar el valor ρ en la propiedad de Flex Direction para que pasemos a ver la siguiente propiedad, que es la de Flex Grab. Esta propiedad va a definir si los flex items deben de estar en una única línea o si se van a poder ajustar a varias líneas en el caso de que su tamaño supere el ancho del contenedor en el main axis, que en este caso es el eje horizontal. Por ejemplo, por el momento mis items no están ocupando todo el ancho del contenedor, así que les voy a colocar un ancho de 200 píxeles. Y si te das cuenta, estos elementos no miden 200 píxeles de ancho.
se muestran más pequeños y el contenedor no se está desbordando. Pero el hecho de que el contenedor no se esté desbordando no se debe a la propiedad de FlexWrap, se debe a otra propiedad. Así que la voy a colocar, pero no quiero que le pongas atención porque esta ya la vamos a ver más adelante y no quiero que te confundas. Ahora sí podemos ver cómo los items sobrepasan el tamaño del contenedor y este se está desbordando. Esto es porque el valor por defecto de la propiedad FlexWrap es NoWrap, lo que significa que todos los elementos se van a colocar en una única línea. Si hago más grande mi ventana, aquí podemos ver a los demás elementos. Ahora, si voy a mi documento HTML y aquí descomento estos dos párrafos, vemos que igual se siguen creando en la misma línea. Bien, voy a regresar la ventana al tamaño original y ahora voy a comentar el alto del contenedor para que se adapte dependiendo del contenido y obtengamos algo como esto. Ahora, para que los elementos adquieran la habilidad de colocarse en diferentes líneas si es que están sobrepasando el tamaño del contenedor, debemos de colocar en la propiedad de FlexWrap el valor wrap. Lo que hace este valor es que si el contenedor no cuenta con suficiente espacio para mostrar todo el contenido, entonces los elementos se van a ir colocando en nuevas líneas. Y esto lo podemos observar en el navegador. Ahora, si hago la ventana más grande, podemos ver que cuando los items tienen más espacio disponible, se comienzan a colocar al lado de los demás. Bien, en esta propiedad también contamos con el valor de grab reverse. Este valor lo que hace es igual permitir que los elementos se coloquen en diferentes líneas, pero va a invertir la dirección del cross-axis. Es por eso que los elementos se están comenzando a crear en la parte de abajo. Bien, veamos un ejemplo visual de lo que está pasando. Recordemos que la propiedad de FlexDirection nos permitía modificar la dirección del main axis o eje principal. Ahora, FlexWrap nos permite modificar la dirección del cross-axis o eje secundario. Si utilizamos el valor normal, en este caso que nuestro eje secundario es el eje vertical, eso quiere decir que el cross-start sería la parte de arriba y el cross-end la parte de abajo. Pero si utilizamos el valor de grab reverse, estaríamos cambiando la dirección de abajo hacia arriba. Entonces el cross-start sería la parte de abajo y el cross-end la parte de arriba. Es por eso que los elementos se crean de abajo hacia arriba y como la dirección del eje principal es la normal, también se crean de izquierda a derecha. Ahora, en el caso de que en FlexDirection tuviéramos el valor column, el valor de grab reverse invertiría el eje horizontal, ya que en ese caso este sería el eje secundario. Bien, pasemos a la siguiente propiedad que es la de FlexFlow. Esta propiedad es un shorthand donde vamos a poder colocar las propiedades de FlexDirection y FlexWrap. Por ejemplo, si comento estas propiedades y dentro de la propiedad de FlexFlow coloco el valor row y el valor de grab reverse, vemos que obtenemos exactamente lo mismo. Bien, voy a borrar esta propiedad y también la propiedad de FlexWrap. Ahora, voy a volver a comentar los últimos dos párrafos y también voy a volver a colocar un ancho de 50 píxeles a los flex items. Bien, la propiedad que veremos ahora es la de justify content. Con esta propiedad vamos a poder definir cómo es que se va a distribuir el espacio disponible en el main axis. Es decir, que esta propiedad es en relación con el eje principal o main axis. Y en este caso que el eje principal es horizontal, entonces lo que va a hacer esta propiedad es definir cómo se van a posicionar los items considerando el espacio horizontal que tienen disponible. El valor por defecto de esta propiedad es normal, y cuando hablamos de FlexSpots, el valor normal tiene el mismo comportamiento que el valor FlexStart, y significa que los elementos se van a posicionar en donde se encuentre el main start. Y aquí recordemos que el main start, cuando tenemos el valor row, es en la parte de la izquierda. Es por eso que los elementos se colocan aquí.
Otro valor con el que contamos es el de fletchEnd, que posiciona los elementos en el borde donde se encuentre el main end. Y como el main end se encuentra en el lado derecho, los elementos se colocan en el lado derecho. Ahora, quiero que notes algo. Los elementos se están posicionando en el lado derecho, pero no se están creando aquí. Eso quiere decir que aunque se coloquen de este lado, seguimos viendo la misma numeración, es decir, 1, 2, 3 y 4. Ahora, cuando nosotros cambiamos la dirección, sí se crean de derecha a izquierda, pero aquí únicamente los estamos alineando al lado derecho, es decir, que únicamente estamos cambiando su posición. Bien, continuemos. Aquí primero voy a comentar la propiedad de JustifyContent. Bien, en el caso de que en la propiedad FlexDirection tuviéramos el valor de RowReverse, podemos ver que los elementos se crean de derecha a izquierda y también que se están posicionando en el lado derecho. Pero si descomento la propiedad de JustifyContent, vemos que los elementos siguen teniendo el orden invertido, es decir, que leemos 4, 3, 2, 1, pero ahora se están colocando del lado izquierdo. Eso es porque recordemos que con el valor fletchEnd estamos indicando que los elementos se posicionan en el main end. Y en el momento en el que invertimos la dirección con RowReverse, ahora el main end es en el lado izquierdo y el main start en el lado derecho. Es por eso que los elementos se están colocando en el lado izquierdo, porque aquí es donde se encuentra el main end. Bien, voy a volver a colocar el valor row y en JustifyContent el siguiente valor que podemos colocar es el de center y este centra a los elementos en el eje principal. Aquí también contamos con el valor de spaceBetween, que hace que el primer y último elemento se peguen a los bordes y los elementos sobrantes se distribuyan en el espacio disponible. Ok, el siguiente valor es el de spaceAround. Con este valor, el espacio se va a distribuir equitativamente entre todos los elementos. Eso quiere decir que el espacio entre dos elementos va a ser el doble que el espacio entre un borde y un elemento, ya que en el espacio entre dos elementos, el 50% se debe al primer elemento y el otro 50% se debe al segundo elemento. Es por eso que este espacio mide el doble. Ok, el último valor que podemos colocar aquí es el de spaceEvenly, que hace que todos los espacios sean del mismo tamaño. Bien, esta propiedad nos sirvió para posicionar a los elementos en el main axis o eje principal. Ahora, la siguiente propiedad que vamos a ver es la de AlignContent, y esta nos sirve para posicionar a los elementos en el eje secundario, es decir, en el cross-axis. Para mostrártela, voy a borrar la propiedad de JustifyContent, voy a volver a descomentar los últimos dos párrafos, voy a comentar el alto y el ancho, y por último, voy a colocar la propiedad de FlexWrap con el valor wrap. Y aquí también voy a descomentar el alto del contenedor. Y con esto obtenemos lo que teníamos en un principio. Esto es porque el valor por defecto de esta propiedad es normal, y el valor normal funciona de la misma manera que el valor stretch. Y el valor stretch dice que los elementos se van a estirar en el cross-axis hasta que abarquen todo el contenedor. Ahora, si le coloco los FlexItems un ancho de 200 píxeles, vemos que los elementos se están creando en líneas diferentes, pero aún así, el espacio se está distribuyendo entre los elementos para que estos abarquen todo el contenedor. Si cambio el tamaño de la ventana, lo vamos a poder apreciar mejor. Si hago la ventana más pequeña, ahora cada contenedor mide menos, y si la hago más grande, los elementos se estiran para abarcar todo el contenedor. Ok, los siguientes valores que vamos a ver son los mismos que utilizamos en la propiedad de JustifyContent. Por ejemplo, contamos con el valor FlexStart, que significa que los elementos se van a agrupar y se van a colocar donde se encuentre el CrossStart. Y el CrossStart, en este momento que no tenemos invertida la dirección, es en la parte de arriba.
algo más que quiero que notes es que yo no le he colocado un alto a los elementos, pero como ya no tenemos el valor normal que se comporta como stretch, entonces los elementos únicamente están creciendo lo suficiente para mostrar su contenido. Es por eso que se aprecian de esta manera. Bien, el siguiente valor con el que contamos es el de flet's_end, que posiciona los elementos en el cross_end. Y aquí vemos que los elementos se están posicionando en la parte de abajo, pero siguen manteniendo su orden. Es decir, que vamos desde el número 1 hasta el número 6. Y aquí tenemos la misma situación que te expliqué anteriormente. Recordemos que la dirección por defecto del eje vertical es de arriba hacia abajo. Es decir, que el cross start está en la parte de arriba y el cross end en la parte de abajo. Ahora, si comento la propiedad de align content y en flet's grab coloco el valor de grab reverse, estamos cambiando la dirección del cross axis y los elementos se están creando de abajo hacia arriba. Eso quiere decir que ahora el cross start está en la parte de abajo y el cross end está en la parte de arriba. Es por eso que, si descomento la propiedad de align content, vemos que ahora los elementos se agrupan y se posicionan en la parte de arriba porque aquí es donde está el cross end. Bien, voy a volver a colocar el valor de grab en la propiedad de flet's grab para que podamos continuar. El siguiente valor con el que contamos es el de center, que nos permite centrar a los elementos en el cross axis. Ahora, al saber esto, nos podemos dar cuenta que para centrar un elemento tanto verticalmente como horizontalmente en una caja, únicamente debemos de colocar la propiedad de align content con el valor center y también la propiedad de justify content igual con el valor center. Y con esto vemos que nuestros elementos están centrados. Si hago más grande la ventana, lo podremos apreciar mejor. Bien, en esta propiedad también podemos colocar el valor de space between, que hace que los primeros y los últimos elementos estén pegados a los bordes y que los elementos sobrantes se van a distribuir en el espacio disponible. Después tenemos el valor de space around, con el cual el espacio se va a distribuir equitativamente entre los elementos, pero el espacio entre dos elementos va a ser del doble tamaño que el espacio entre un borde y un elemento. Y por último contamos con el valor space evenly, que hace que todos los espacios sean del mismo tamaño. Ok, la siguiente propiedad que veremos es la de align items. Y esta propiedad la podemos confundir con la de align content porque con ambas obtenemos resultados similares. Pero la diferencia es que con align content alineamos a las filas en el contenedor y con align item vamos a alinear a los elementos dentro de las filas. Para que comprendamos un poco mejor la diferencia antes de continuar con esta propiedad, primero te voy a dar unos ejemplos. Para esto, al contenedor 1 y al contenedor 3 les voy a colocar un alto de 100 píxeles. Ahora, voy a colocar estas dos propiedades con el valor flet's_end y primero veremos cómo funciona align content. Aquí vemos que todos los elementos se están agrupando y se están mandando al final del cross axis. Y aquí también podemos ver que cuando hablamos de las filas, los elementos se están colocando en la parte de arriba de la fila. Es por eso que el elemento número 2 y el elemento número 4 tienen el espacio en la parte de abajo. Bien, voy a volver a colocar esto como en un principio y vemos que los elementos tienen un comportamiento normal. Ahora, voy a descomentar la propiedad de align items. Y con esto vemos que los elementos nuevamente se colocan en la parte de abajo del contenedor, pero no se están agrupando. Y si hablamos de las filas, los elementos se están colocando en la parte de abajo de la fila. Es decir, que el elemento 2 y el elemento 4 ahora están dejando el espacio en la parte de arriba. Bien, para el siguiente ejemplo le voy a quitar el ancho a los elementos para que obtengamos algo como esto. Ahora, a ambas propiedades les voy a colocar el valor center y voy a comentar la propiedad de align items porque primero veremos align content. Y si guardo mi documento, en el navegador obtenemos algo como esto.
pero para que se aprecie mejor le voy a colocar al contenedor 1 y al contenedor 3 un alto de 300 píxeles. Y aquí podemos observar que nuevamente los elementos se están agrupando y el centro del grupo es el que se coloca en el centro del contenedor, porque recordemos que con Align Content estamos posicionando a todo el contenido en general. Ahora, si comento esta propiedad y descomento la de Align Items, vemos que lo que se está posicionando es el centro de cada uno de los elementos, ya que recordemos que con esta propiedad son los elementos los que se posicionan a la línea. Es decir, que el valor center en Align Items lo que hace es colocar la línea en el centro y después alinear a cada uno de los elementos sobre esa línea. Espero que se haya comprendido lo que quise decir para que pasemos a ver la propiedad de Align Items. Pero antes de continuar, primero voy a comentar nuevamente los dos últimos párrafos. Voy a borrar la propiedad de Align Content y voy a comentar los saltos que tengo declarados. Bien, el valor por defecto de esta propiedad es normal, que funciona como stretch, que quiere decir que los elementos se van a expandir hasta abarcar todo el contenedor. Ahora, le voy a volver a colocar el alto al contenedor 1 y al contenedor 3. Y el siguiente valor que veremos dentro de esta propiedad es el de Flex Start, que indica que la línea se coloque en el cross start y que los elementos de igual manera se posicionen en el cross start respecto a la línea. Después contamos con el valor Flex End, que significa que tanto la línea como los elementos se van a colocar en el cross end. Ahora, el siguiente valor con el que contamos es el de Center, que hace que la línea se coloque en el centro del contenedor y los elementos se centren respecto a esa línea. Y por último tenemos el valor Baseline. Este valor hace que los elementos se alineen para que sus líneas bases queden alineadas. La línea base de un elemento es donde se asientan los caracteres. Por ejemplo, si al item 1 y al 3 les coloco un font size de 7 rem, podemos ver que los elementos están alineados respecto al texto. Ok, esas fueron las propiedades que les podemos colocar a los contenedores. Ahora veremos las propiedades que les podemos colocar a los Flex Items. Para esto, voy a colocarle a los elementos un ancho de 50 píxeles. También voy a borrar la propiedad de Align Items y la regla que coloqué para el item 1 y para el item 3. Bien, debemos de entender que cuando trabajamos con propiedades del contenedor, lo que estamos haciendo es manipular a todos los elementos. Y cuando trabajamos con propiedades de los items, vamos a trabajar con un item en específico. Así que voy a colocar una regla que afecte únicamente al primer item para que pasemos a ver la primera propiedad. Esta propiedad es la de Align Self y funciona de la misma manera que la propiedad de Align Items, pero aquí únicamente se va a alinear el elemento al que le coloquemos esta propiedad. El valor por defecto de esta propiedad es normal, que funciona como stretch, y significa que el elemento se estira para abarcar todo el contenedor. También podemos colocar el valor Flex Start, que hace que el elemento se coloque en el cross start, y aquí podemos ver que el único que está teniendo este comportamiento es el primer elemento, porque a este le estamos colocando la propiedad. Ok, dentro de esta también podemos colocar el valor Flex End, que manda el elemento al cross end, Center, para que se centre en el contenedor, y por último Baseline, que hace que el elemento se alinee a la línea base, que es donde se asientan los textos. Ahora, si a este elemento le coloco un font size de 5 rem, vemos que no se está alineando los elementos. Esto sucede porque este es el único elemento con el valor Baseline, y los demás elementos tienen el valor normal por defecto. Así que para apreciarlo voy a colocar una regla que afecte al segundo item, le voy a colocar un font size de 7 rem, y por último la propiedad de Align Self con el valor Baseline. Y con esto podemos ver que los elementos sí se están alineando de acuerdo al asiento del texto.
Bien, para ver la siguiente propiedad, le voy a volver a colocar a los elementos un alto de 50 píxeles, voy a borrar los estilos que coloqué dentro de estas reglas, y por último, voy a colocar una regla para el elemento 3 y otra para el elemento 4. Ok, la siguiente propiedad que veremos es la de order. Esta propiedad especifica el orden en el que vamos a disponer de los elementos. Es decir, que va a determinar en qué orden se van a mostrar estos elementos. El valor por defecto de esta propiedad es 0. Es decir, que tanto el item 1 como el item 2, el 3 y el 4 tienen este valor en esta propiedad. Y cuando tenemos valores iguales en esta propiedad, lo que determina en qué orden se van a colocar los elementos es el documento HTML. Es decir, que aquí tenemos el elemento 1, 2, 3 y 4, y en la pantalla también podemos leer 1, 2, 3 y 4. Ahora, si en mi documento yo cambio el párrafo número 3 y lo coloco antes que el primero, ahora en el navegador primero tenemos al elemento número 3. Entonces, la propiedad order nos permite hacer este cambio, pero sin que nosotros modifiquemos el documento HTML. Así que voy a colocar de nuevo el párrafo número 3 donde le corresponde y voy a regresar a mi hoja de estilos. En la propiedad order únicamente vamos a poder colocar números enteros, y dependiendo del número que coloquemos, los elementos se van a ordenar de menor a mayor. Es decir, que el elemento que tenga un número menor es el que se va a mostrar primero. Por ejemplo, si queremos que el elemento número 3 se muestre al principio del documento, tendríamos que colocar un número que sea menor a 0. Y la ventaja es que podemos utilizar números negativos. Así que dentro de esta propiedad voy a colocar -1. Y con esto vemos que ahora el primer elemento que se muestra es el elemento número 3. Los demás elementos, como todos tienen un valor de 0, están respetando el orden del documento HTML. Ahora, si quisiera que el item 2 sea el último que se muestre, únicamente le tengo que colocar un valor mayor. Por ejemplo, si le coloco el número 1, vemos que entre todos los valores que tenemos, este es el número mayor. Así que si guardo mi documento, vemos que ahora este elemento es el último. Bien, cuando utilices esta propiedad te recomiendo que no utilices valores continuos como yo lo acabo de hacer. Aquí yo cambiaría el -1 por un -5 y en el elemento 2 cambiaría el 1 por un 5, por ejemplo. Pero ya tú, dependiendo de lo que estés haciendo, pues puedes colocar rangos menores o rangos mayores. Ok, la siguiente propiedad que veremos es la de FletchShrink. Esta propiedad ya la utilicé en el video y fue la que te dije que no le prestaras atención. Para verla voy a borrar la propiedad de FletchWrap y también a los elementos les voy a colocar un ancho de 200 píxeles. Y como vemos, nuestros elementos no miden 200 píxeles. Esto se debe a la propiedad de FletchShrink, ya que esta propiedad especifica el factor de contracción de los fletch items. Es decir, que si los elementos miden más que el contenedor, esta propiedad hace que los items se contraigan, es decir, que se hagan más pequeños, para que el contenedor no se desborde. El valor por defecto de esta propiedad es 1, es decir, que todos los items tienen el valor 1 en esta propiedad. Eso significa que todos los elementos se van a contraer, y como tienen el mismo valor, también significa que todos se van a contraer lo mismo. Entonces, si el elemento 1 se contrae 50 píxeles, el elemento 2, el 3 y el 4 también se van a contraer 50 píxeles. Ok, en esta propiedad no podemos colocar números negativos, pero sí podemos colocar el valor 0. Eso significa que el elemento no se va a contraer. Por ejemplo, si al item 2 le coloco el valor 0, vemos que este elemento ahora sí está midiendo los 200 píxeles de ancho porque no se está haciendo más pequeño. Los que sí se están haciendo más pequeños son los elementos 1, 3 y 4, ya que como ahora tienen menos espacio, se tienen que contraer aún más. Ahora, voy a volverle a colocar al elemento 2 el valor 1 para que todos vuelvan a ser del mismo tamaño.
Y después, al elemento número 3 le voy a colocar el valor 2 en esta propiedad. Y aquí podemos ver que el elemento número 3 ahora se hizo todavía más pequeño. Eso es porque al colocar el valor 2 en esta propiedad, estamos indicando que este ítem se contraiga aún más que los demás. Voy a hacer un poquito más grande la ventana. Ahora, si le coloco el número 3, estamos indicando que se contraiga todavía más que los demás. Ok, recordemos que esta contracción únicamente se va a dar en el caso de que el contenedor no tenga suficiente espacio para mostrar los elementos. Eso quiere decir que si yo hago la ventana más grande, vemos que los elementos regresan a su medida original. Y cuando la hago más pequeña, aquí es donde se está aplicando el factor de compresión. Ok, hay algo más que quiero que notes, pero para esto le voy a volver a colocar a los elementos el valor de 1. Bien, recordemos que todos los elementos tienen un ancho de 200 píxeles. Pero si al elemento número 2 le coloco un ancho de 400 píxeles, vemos que este mide el doble que los demás. Eso quiere decir que si colocamos esta propiedad, eso no significa que todos los elementos van a medir lo mismo. Significa que los elementos se van a contraer proporcionalmente. En este caso, los elementos con un ancho de 200 píxeles a lo mejor se contrajeron 50 píxeles, dejándolos con 150 píxeles restantes. Y por otro lado, el ítem 2, que mide el doble, es decir, 400 píxeles, se contrajo proporcionalmente, es decir, 100 píxeles. Y con esto terminó midiendo 300 píxeles. Y si te das cuenta, 300 píxeles sigue siendo el doble de 150. Ok, para ver la siguiente propiedad, primero voy a borrar la regla del ítem 4 y dentro de mi documento HTML voy a comentar a este elemento. Después voy a regresar a mi hoja de estilos y voy a borrar esa propiedad dentro de los items. Y por último, a los elementos les voy a colocar un ancho de 50 píxeles. Ok, así como contamos con una propiedad que contrae a los elementos, también contamos con una que los hace crecer. Esta es la propiedad de FlexGrow, y por defecto, todos los items tienen el valor 0 en esta propiedad. Ok, la propiedad FlexGrow especifica el factor de crecimiento de un item. Es decir, que si hay espacio disponible en el main axis, que en este caso es el eje horizontal, esta propiedad va a determinar si los elementos se van a expandir para llenar ese espacio y también va a determinar cuánto se va a expandir cada uno de ellos. Por el momento que tenemos el valor 0 en todos los items, significa que ninguno de estos se va a expandir. Pero si al elemento número 3 le coloco el valor de 1, vemos que ahora este elemento se está expandiendo para abarcar todo el contenedor. Si al elemento 2 también le coloco el valor 1, vemos que ahora los dos elementos están creciendo. En este momento que tenemos los valores de esta manera, el elemento 1 no va a crecer porque con el número 0 estamos indicando que el elemento no puede crecer. Y si hablamos del elemento 2 y el elemento 3, ambos tienen el valor 1 en esta propiedad. Y como tienen valores iguales, significa que el 50% del espacio restante será para el segundo elemento y el 50% para el tercer elemento. Ahora, si hago más grande mi ventana, vemos que estos dos elementos crecen proporcionalmente. Ok, al elemento número 3 le voy a colocar el valor 2. Y con esto estoy indicando que este elemento crezca el doble que el ítem 2. Y si le coloco el número 3, le estoy indicando que crezca el triple. Bien, un video muy largo, pero con esto terminamos esta sección. Si te está sirviendo el contenido, no olvides suscribirte y así me puedes ayudar a llegar a mi meta de los 100,000 suscriptores. Te agradecería mucho. Soy Ale y nos vemos en el próximo video.